Reciban un saludo de quien les habla. Mi nombre es Mildred Villasís, soy estudiante del 9º semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Guayaquil. El tema al que me voy a referir en este video es el socialismo del siglo XXI. Partamos de la pregunta de por qué referirnos al socialismo hoy o de qué es el socialismo del siglo XXI. Dada la injusticia y la inequidad predominante en la región, hablar de socialismo hoy resulta completamente pertinente. Y tiene sentido porque a pesar de las críticas y de la carga negativa que ha recibido y seguirá recibiendo la palabra socialismo después del derrumbe de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y del fracaso del modelo en los países de Europa del Este, la sociedad capitalista que se ha fortalecido desde entonces genera demasiadas contradicciones. Por un lado se genera ciencia, riqueza y conocimientos, pero por otro se produce pobreza, abandono y desigualdad, el cual resulta en la destrucción no solo del ser humano, sino del medio ambiente y por consecuente del único planeta que tenemos. Si bien es cierto, el sistema capitalista hoy por hoy ha llegado a un estado de desarrollo en el que ha desplegado todas sus capacidades a escala mundial, también es cierto que su esencia sigue siendo la misma: la obtención de ganancias, el afán de lucro, la explotación de los pueblos, la dominación, la opresión, la marginación o exclusión de la mayoría de las personas, la conversión de todo en mercancía, la depredación del medio, las guerras y toda forma de violencia. Personalmente considero que el socialismo es la única propuesta capaz de eliminar el gran poder del capitalismo y de paso salvar la humanidad. Carlos Marx sostenía que tenía varias sospechas acerca del capitalismo, pues lo percibía como una forma de creación de riqueza que amenaza la vida entera, dado que no solo interviene y destruye la naturaleza, sino que deshumaniza a las personas al obligarlas a vender su fuerza de trabajo de tal forma que, siendo formalmente libres, las hace materialmente esclavas. El término socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la esfera mundial en 1996 a través del sociólogo y analista político Heinz Dieterich. Sin embargo, el término un tiempo después fue acuñado por el expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, para diferenciarlo de los errores y desviaciones del llamado socialismo real del siglo XX de la Unión Soviética y los países de Europa del Este. La lección principal del proyecto chavista es la necesidad de importancia de la convergencia del socialismo con la democracia, y no una democracia liberal, sino una democracia directa y participativa. Esta tendencia del socialismo del siglo XXI busca dar respuestas al grave problema de subdesarrollo que atraviesa la región, fundamentalmente debido a los desequilibrios sociales, la injusticia social y la inequidad que ha sembrado el modo de producción y las prácticas políticas instauradas, desarrolladas y perpetuadas por el capitalismo. Uno de los principales coincidentes del socialismo del siglo XXI con el socialismo convencional es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Lo que se ha hecho con las políticas económicas en los últimos 20 años es convertir al ser humano en un elemento más de producción en función a las necesidades del aumento de capital. Ecuador es un país que ha atravesado periodos presidenciales capitalistas en los que han dado paso a la creación de leyes que han permitido que las empresas tengan el 70% de sus trabajadores con contratos por horas, el cual tenía un costo de $1 la hora de trabajo. El socialismo del siglo XXI tiene como idea principal que el ser humano sea el fin mismo de la producción y no el esclavo del capital. Otro de los lineamientos del socialismo del siglo XXI es que los bienes universales como el agua, los bosques, los alimentos, las semillas constituyen un patrimonio común de toda la humanidad y por lo tanto no pueden ser mercantilizados, privatizados y patentados, pues son propiedad colectiva.
Además, los servicios básicos que aseguran una vida de calidad, como lo es la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, la seguridad, no pueden ser sometidos a la lógica del mercado, es decir, que no deben ser privatizados. Es preciso también entender que el socialismo del siglo XXI procura optar la no violencia como fundamento de la vida en comunidad. Los conflictos deben resolverse por la vía del diálogo y los medios pacíficos. La economía debe ponerse al servicio de la persona humana, de la satisfacción de las necesidades básicas y de la primacía del factor trabajo sobre el factor capital. Antes que una economía de acumulación y de la plusvalía, se debe imponer una economía solidaria y popular. No cabe duda que nuestra América ha sido el escenario de múltiples y complejos procesos de cambios sociales que históricamente han sumido a la región en la explotación, el abandono y la dependencia. El subdesarrollo que la ha caracterizado no es fruto de la suerte. Por el contrario, es el resultado de un sistema conscientemente ideado y ejecutado por las élites y centros de poder que han buscado siempre defender e imponer sus propios intereses políticos, económicos, sociales y culturales a expensas del bienestar de la inmensa mayoría, que desafortunadamente son los pobres. La burguesía que la ha dominado ha hecho prevalecer sus mecanismos de alienación y control por décadas, pero en los últimos años se han presentado acontecimientos esperanzadores y circunstancias que muestran claramente que el capitalismo y más concretamente el neoliberalismo es un sistema insostenible y en decadencia que debe darle paso a una nueva realidad, el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias.